es básicamente patinar este test deck que quizás te suene de vídeos anteriores, y lo que voy a hacer es encontrar básicamente cuáles son sus defectos o cuáles son las cosas que no me gustan de este finger, y lo que voy a hacer es mejorarlas. Lo que voy a hacer es patinar el finger e ir cambiando todas las cosas que no vayan gustando. Por ejemplo, quizás no me convence el hecho de que tenga lija y le tenga que poner tape, o quizás no me gusta cómo funcionan las ruedas y se las cambie, o quizás no me gusta cómo funcionan los ejes y se los cambie. Así que vamos a ir probando diferentes trucos y voy a ver qué cosas son las que no me gustan del finger y las voy a ir cambiando, y así voy a ir mejorando el setup. Pero antes de ponerme a patinar el finger, lo que voy a hacer es enseñar qué es lo que nos trae de serie o qué es lo que nos trae justo cuando lo compramos, para así tener un punto de referencia y poder establecer una comparación al final del vídeo sobre cuáles son las cosas que hemos cambiado y cuáles son las cosas que se han mantenido en el finger. Como podemos observar, este es el finger que tenemos según lo compramos en la tienda, y podemos ver que la tabla es de plástico. En lugar de tape, como cualquier finger tradicional, nos trae lija. Estos son los ejes que aparentemente tienen pinta de funcionar bastante bien, aunque a la hora de la práctica no lo sé cómo van a funcionar. Estas son las ruedas, que son de puro plástico y no nos traen ni siquiera rodamiento integrado. Y como se puede observar, los ejes no traen tuercas de autobloqueo, por lo que no sé si a la hora de patinarlo se nos va a salir algún eje o se nos va a perder alguna tuerca. De entrada, eso es lo que nos trae el finger. Ya os digo yo que la primera cosa que voy a cambiar sí o sí va a ser la lija, puesto que yo no estoy para nada acostumbrado a patinar con lija y creo que me va a resultar muy difícil, básicamente porque no me va a agarrar y no voy a tener el grip ni la sensación que tengo a la hora de patinar un tape. Así que voy a intentar hacer el primer truco con lija, pero ya os digo yo que va a ser lo primero que cambie. Bueno, pues el primer truco que voy a hacer es en este rail tan nuevecito que tengo, y va a ser un nose slide, a nollie backside flip, a backside lip slide. Así que vamos a ver cuánto me cuesta y cuál es el primer defecto que se le puede sacar a este finger. Primera cosa que hay que cambiar del finger, y se puede ver desde el primer intento del truco que acabo de hacer, y es básicamente la lija. No agarra absolutamente nada y, como he dicho antes, no estoy nada acostumbrado a patinar lija. Así que lo que voy a hacer es cambiar la lija por un tape y seguir patinando. Así que manos a la obra, voy a poner el tape y sigo haciendo trucos a ver qué sigue fallando de este finger. Que, por cierto, para el que no lo sepa, el tape se pone de una manera muy fácil. Básicamente lo que tienes que hacer es despegar el plastiquito que te viene aquí, ponerlo encima de la tabla a la que se lo quieres poner, y con un trocito de lija como este es más que suficiente, puesto que lo que tienes que hacer es lijar lo que son los bordes y darle forma al tape que ha quedado pegado encima de la tabla. Bueno, pues habiendo cambiado ya el tape, vamos a ver cómo funciona la tabla con el tape en lugar de la lija, y vamos a ver si tenemos que cambiar alguna cosa más de lo que es el setup. Bueno, pues el truco que voy a hacer es un 360 flip a croquet para así probar cómo funcionan los ejes y cómo funcionan los bushings, a la vez de que si realmente las tuercas sin autobloqueo son fiables y no se nos pierde el eje a la hora de hacer un truco. Así que veremos a ver qué pasa. Bueno, pues la verdad es que pensaba que iba a costar mucho menos hacer el truco, pero veo que los ejes no ayudan mucho, la verdad, puesto que creo que necesitamos cambiar lo que son los bushings y lo que son las tuercas, puesto que en pocos intentos se me han ido aflojando y, como habéis visto, las he apretado. Si no, si le llego a dar unos 4 o 5 intentos más, estoy seguro de que alguno de los dos ejes se me hubiese salido. Bueno, pues la verdad es que creo que es más que necesario el hecho de cambiar lo que son los bushings y lo que son las tuercas, puesto que si no lo llego a hacer, creo que en pocos intentos más voy a perder el eje, puesto que se me va a salir la tuerca. Además de eso, no me gusta mucho cómo funcionan los bushings, básicamente porque una vez que tuerces el eje no vuelve a su estado normal. Entonces, a la hora de hacer un truco va a ser mucho más difícil el hecho de hacerlo, puesto que si lo intentas muy seguido, tendrías que colocar el eje en cada intento y perderías muchísimo tiempo, además de que sería muy incómodo. Entonces, creo que lo recomendable es poner unos bushings que ayuden al eje a volver a su estado normal después de haber girado. Así que para cambiar los bushings y lo que son las tuercas, lo único que necesitamos es una llave y, evidentemente, lo que son los bushings y las tuercas de autobloqueo.
Bueno, pues la segunda modificación de lo que es el finger ya está hecha. En este caso no he puesto las tuercas de autobloqueo a lo que son las ruedas y simplemente se la he puesto a los ejes, puesto que considero que al no haber mucha tracción en lo que son las varillas de las ruedas, creo que no es necesario de momento cambiar las tuercas. Bueno, pues habiendo cambiado ya lo que son los bushings, las tuercas y habiendo puesto el tape, vamos a ver si realmente necesitamos cambiar algo más del finger o así ya está perfecto. Así que voy a hacer otro truco más para comprobar que las modificaciones nos han ayudado a mejorar el finger y al mismo tiempo vamos a ver si el finger necesita alguna modificación más. El siguiente truco que voy a hacer es otra vez en este cajón, pero no es un truco de grind, sino que es un truco de manual, en el cual voy a complicar la cosa un poquito y voy a hacer un truco entrando y un truco saliendo. Una vez hecho el truco, creo que necesita cambiarse una cosa más de momento y en este caso serían las ruedas, puesto que no van mal del todo, pero no se notan fluidas a la hora de hacer lo que es el manual y a la hora de rodar tanto al principio del truco como al final. Las ruedas que les voy a poner también son de plástico, pero tienen una diferencia muy grande con respecto a las ruedas que nos trae este finger y es el hecho de que traen rodamiento. También quiero decir que no son unas ruedas para nada caras, sino que son unas ruedas que valen entre los 10-15 euros dentro del mercado del finger, que para el que sepa un poco eso no es un precio muy elevado, puesto que considero que la calidad y los materiales que trae este finger son unas ruedas más que adecuadas y creo que no es necesario gastarse mucho dinero más si lo que vamos a hacer es modificarle las ruedas al Tech Deck. Así que aquí tengo las ruedas que le voy a poner a este finger y te voy a explicar de una manera muy rápida cómo cambiar las ruedas si es que no sabes cómo hacerlo. Para ello lo único que necesitas es esta llave y hacer exactamente lo mismo que los bushings, solo que en este caso con las tuercas de las ruedas. Lo único que tienes que hacer es desenroscarlas, sacar la rueda, meter la rueda nueva y enroscar de nuevo la tuerca con esta llave. Habiendo cambiado las ruedas, creo que voy a notar una diferencia abismal a la hora de lo que es rodar con el finger, puesto que, mirad. Creo que el finger ha cambiado ya bastante desde el principio del vídeo y más sabiendo ahora que las ruedas que tenemos ruedan el triple de mejor, puesto que con las otras ruedas costaba bastante el hecho de rodar con el finger, pero creo que en este caso el siguiente truco que voy a hacer, y ya el último de este vídeo, va a ser mucho más fácil debido a todas las mejoras que le he hecho al finger en comparación a cómo estaba al principio del vídeo. Así que ahora que tenemos ya un finger bastante decente, lo que vamos a hacer es complicar un poquito más la cosa y voy a hacer un combo un tanto difícil, puesto que con las mejoras que tenemos, creo que va a ser mucho más fácil hacerlo que en comparación a cómo estaba al principio el finger. Así que básicamente lo que voy a hacer es un 360 flip, no slide, nollie flip a 5-0. No estoy muy contento por cómo ha salido, pero no es mi finger habitual, entonces no estoy acostumbrado a este setup. Pero sí que quiero decir que se nota bastante la mejoría con respecto al principio del vídeo. La verdad es que estoy muy contento, puesto que con unos simples cambios, como pueden ser las gomas, las tuercas y las ruedas, además del tape, el finger ha mejorado muchísimo. Incluso podría decir que tiene unas características similares a fingers que valen entre los 20 y los 30 euros. Eso sí, no olvidemos que la tabla es de plástico. Así que si tienes un Tech Deck y estás pensando en hacerle algún tipo de mejora, piensa que por unos 20 euros como máximo puedes hacer que tu finger funcione el triple de mejor. Así que nada, si tienes un Tech Deck y tienes alguno de estos accesorios a mano, yo te aconsejo a que los utilices y los pongas en tu setup, básicamente porque tu finger va a mejorar y va a ir muchísimo mejor. Ya sea el hecho de ponerle un tape, el hecho de cambiarle los bushings, las tuercas o lo que son las ruedas. Así que nada, si te ha gustado el vídeo me alegro un montón y si tienes un Tech Deck y tenías algún tipo de duda sobre si mejorarlo o no, te ha servido el vídeo, me alegro más todavía. Nos vemos en el siguiente vídeo.